22 de junio. Entonces la pregunta era, ¿qué atención hay que darle a los diferentes libros de las confesiones? Claro, algunos hay que leerlos como se lee una novela, con atención, una novela importante, pero evidentemente con un enfoque filosófico, porque el libro de las confesiones tiene muchos enfoques posibles. Yo puedo leerlo con un enfoque, por ejemplo, psicológico, con un enfoque histórico para entender cómo era la vida de la época, con un enfoque puramente espiritual para crecer espiritualmente, con un enfoque, etcétera, ¿no? Aquí el enfoque es filosófico. Entonces hay que tener en mente cuáles son los conceptos base, donde se dice algo fuerte de los conceptos base, ¿no? Que pueden ser teológicos, cosmológicos y antropológicos. Básicamente la partición de la filosofía es la partición de la filosofía clásica, ¿no? O sea, la realidad es que como las escuelas filosóficas del helenismo más o menos habían sistematizado, esos son los tres temas de fondo: Dios, el ser humano y el mundo, y el cosmos. Entonces, cuando se dice algo específico sobre esos temas, se desarrolla algo sobre eso, entonces ahí va. Ahora evidentemente hay mucho de psicológico, por eso no es una lectura fácil, porque hay que discriminar cuando uno lee dónde está el enfoque que está buscando. Entonces por eso algunos libros hay que leerlos con más detención y explicar bien los contenidos. Una opción estratégica puede ser primero escuchar los videos del libro séptimo y décimo y después releerse todas las confesiones si es que uno ya no la ha leído, y alrededor va a encontrar muchas cosas que complementan el cuadro, ¿no? Pero digamos que leer como tal no necesita, digamos, mucho tiempo, ¿no? Lo que se necesita es en los conceptos clave, profundizar y tratar de ponerlo en palabras propias. Entonces es bueno, antes de hacer el ensayo, hacerse unos pequeños resúmenes donde uno se aclara a sí mismo en sus propias palabras cuáles son los conceptos de fondo. Y después pregunta. Por eso también es importante que terminados los contenidos haya un espacio de preguntas. Por eso no podemos alargar las clases como hasta el último día, porque a mí también me entretendría hacer leer más hasta el último día, pero en cambio pienso que conviene leer un poco menos, pero dar un espacio para preguntas, porque a veces estas cosas no son fáciles de metabolizar. Entonces es bueno que uno las piense, las ponga en sus palabras y después pregunte si es que ha entendido bien eso, si es que eso es así. Lo que no le recomiendo de ninguna manera hacer es memorizar cosas. O sea, uno puede memorizar cosas y poner en el ensayo, o bueno, y ni siquiera hay que memorizar, porque en el ensayo basta cortar y pegar, ¿no? Digamos, como que ponen en la juguera una fórmula y la ponen en el ensayo, y más o menos puede que se saque una nota no roja, ¿no? Pero no entendió nada, pero no aprendió nada. Digamos, si la idea es aprender, no es copiar fórmulas o hacer un pegoteo, sino que la idea es realmente pensar las cosas y ponerlas después en sus propias palabras, ¿no? Ponerlas como uno las entiende. Y si hay algo que hay que discutir, hay que preguntar. Por eso, insisto, es muy distinto a lo que se puede hacer, no sé, en historia o no sé, en otra materia donde se memoriza y más o menos se reproduce algo. Aquí no se memoriza casi nada, porque los conceptos como tales yo los puedo memorizar y resumir en 10 frases, no más que eso. El problema es que si uno no pasó por esa reflexión mayéutica de preguntar, el procedimiento de Sócrates, etcétera, el procedimiento dialógico en que se va entendiendo y qué se entiende con esa palabra, las palabras no están cortadas así con tanta precisión como cuando uno estudia anatomía. Cuando uno estudia anatomía uno tiene ahí una serie de definiciones y después encaja eso y para el curso está bien. Después a lo mejor será un pésimo médico, pero para el curso de anatomía fuerte es memorizar esas cosas y sabérselas con precisión, porque cada palabra tiene un significado bien claro que todos comparten. No, en filosofía ninguna palabra tiene un significado claro. Cuando alguien cree que lo tiene claro, el otro dice que era todo lo contrario. Cuando un filósofo dice que ha hecho el mayor descubrimiento, otro dice que esa es la peor bestialidad. Si es la filosofía no hay remedio. Cada cierto tiempo sale un filósofo que cree que va a solucionar eso. En el siglo XVIII salió Kant diciendo la filosofía ha sido un caos hasta ahora llego yo, pongo todo, cada cosa en su cajón y va a quedar todo pero clarísimo, ¿no? Al día siguiente le mostraron una tras otra todas las cosas que eran incoherentes, todas las cosas que no estaban claras, ¿no? No es una disciplina fácil, ¿no? Es más difícil que todas las otras disciplinas.
para aprenderla y para practicarla. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que estaba mirando la pauta del ensayo que te mandó, Sí. como para que tratemos de quizás llegar a un acuerdo, no en el tema de extender mucho las clases, pero por lo que estaba mirando, en el canal de YouTube hay 8 videos de las confesiones de Agustín. Entonces lo que yo le quería proponer quizás para la gente que todavía no ha visto los videos y que tiene que verlos, es que si existe la posibilidad de que si se alarga el semestre en esas como, creo que son 3 clases o una clase, sí, 3 clases, quizás esas 3 clases dejarlas, no necesariamente todas, sino buena parte de la clase, para hacer preguntas sobre las confesiones. Que eso es lo que acabo de decir. Claro, sí, pero como que tienen estipulado, no sé, 15 minutos, 20 minutos de eso para que nadie se quede como con la duda de, claro, porque quizás es mejor preguntarle directamente a usted a que... No, pero eso es lo que yo quería decir, a lo mejor no me expresé claramente. Sí, lo que quiero hacer es precisamente eso, dejar tiempo para eso, para las preguntas. Porque, repito, muchas cosas uno las lee y las puede memorizar, pero no, realmente si no pregunta, si no la traduce a su propio discurso y después lo pone en sus palabras y pregunta, realmente no las aprende. No son 15, 20 minutos, no, es más tiempo para eso, se necesita más tiempo. O sea, se necesita 100 veces más, porque ustedes son 50, necesitaríamos como 15 horas para conversarlo bien. Pero se hace lo que se puede, claro, si hay 1 o 2 clases que se pueden dedicar a eso completas, se van así, rápidamente. Así que, claro, eso es importante. Por eso que no se puede improvisar eso, ¿no? Porque es de digestión lenta. Se puede improvisar anatomía, se puede improvisar quizás, no sé, si uno es muy genial, también algo de cálculo, no sé. Pero esto, los más grandes genios se han demorado en entender esta cosa. No es cosa que uno aprende. O sea, Platón cuando relata su autobiografía en la carta séptima, muestra que estas cosas, le costaron mucho tiempo y mucho diálogo. Se invierte mucho tiempo en entender esas cosas y no se puede hacer sin la parte oral. La historia, si hay alguien que me la explica bien, yo la puedo leer en un libro. Esta cosa, nadie nunca en la historia la entendió con un libro. Cuando Platón viajó a Siracusa, el tirano, no sé si le contaron esa historia, probablemente sí. Sí. Es importante. Cuando Platón llegó a Siracusa, el tirano de Siracusa, pensando que eso iba a ser como también un lugar ideal para su filosofía, etc., el tirano de Siracusa le dijo: me gusta mucho tu filosofía, ponla en un libro, en un manual, escribe un manual que todos lo puedan leer y aprenden, ¿no? Y Platón dijo: no lo voy a hacer, pero no por mala voluntad, porque no se puede hacer eso, es imposible. Y bueno, criticó en general el escribir libros. Al final terminó escribiendo libros, pero son diálogos, donde uno entra, cree que sabe algo, como dice Sócrates, ¿no? Cree que sabe algo, a un cierto punto se da cuenta que no sabe nada, ¿no? Y después empieza a creer que sabe algo y a la mitad del diálogo no, pero era todo al revés. Y después de como 3 horas de diálogo, es que no hemos entendido nada, punto. Entonces, ¿qué se aprendió? En el momento parece que uno no aprendió nada. Es muy frustrante. La filosofía es muy frustrante. Necesita tiempo, necesita estar preparado, que uno invirtió un montón de tiempo y no entendió nada. Es la única forma de avanzar en esto. Es una disciplina muy ascética que necesita, digamos, si alguien quiere algo que te da un resultado inmediato, que se nota, y que los otros te aplaudan y que pases cualquier examen. Te van a sacar aquí, no sé, un curso sobre, no sé, Kant, van a hablar con otra persona y eso le dijo de Kant, eso es toda una bestialidad. No tiene como un estándar, así como, claro, es un itinerario muy personal. Y si uno no lo hace, es como si no hiciera nada, mejor se dediquen a hacer otra cosa. Si uno no quiere pasar por eso, lo digo en serio, si uno no quiere pasar por esa frustración y por esa y por este como recorrido lento, yo creo que es mejor que cambie de disciplina. Digamos, aquí hay que tener ganas de perder tiempo.
de invertir tiempo. Profesor, Eso durante el paro, porque uno puede ver los motivos que yo, es inútil ahora discutir la política del paro, no entro en eso. Supongamos que sea correcto el paro, que había que hacerlo, esto, aún en el paro uno que tiene que invertir tiempo en eso. Si no perdió esos años, pasan, después van a tener que hacer otras cosas, no los van a pagar para ser filósofos. Para hacer clases sí, pero no es lo mismo. Si quieren realmente entrar en esto, en la disciplina, hay que estar dispuesto a dedicarle eso todos los días, incluyendo los paros, incluyendo las epidemias, incluyendo todo. Si no, es inútil, ¿no? Porque, repito, no es una cosa que se recupere fácilmente, ni que se improvise, ni que se compacte. Así hacemos, por ejemplo, yo podría decir, ya, qué bueno, yo ahora en julio tengo vacaciones, entonces ahora en 8 días hacemos 8 clases seguidas, un curso intensivo, y quedamos igual. Eso lo podríamos hacer quizás en historia, ¿no? Con la filosofía no sirve de nada, sirve a confundir las ideas. Porque uno tiene que darse el tiempo de digerir estas cosas. Entonces sí, vamos a dedicarle tiempo a preguntas. Si quieren, bueno, no sé si quieren hacer preguntas ahora o prefieren leer. Sí, ya. Bien, yo tenía en ánimo terminar lo que teníamos de leer del 10º, pero no sé si vamos a alcanzar en este tiempo que nos queda, porque además nos echan, ¿no? A las 11:30 precisas nos echan. Bueno, pero podemos hacer al menos algo. No es necesario leer todo. Hay cosas que se entienden bastante fácilmente. Hay algunos puntos que son más densos. Bueno, en el último hay puntos importantes. Eso véanlo bien para que después hagan preguntas la próxima vez, que son los capítulos estos del... como... este octavo, noveno, décimo, habíamos llegado al 12, memoria de los conceptos matemáticos. Sí, aquí estamos, memoria de los actos de la memoria. ¿Ah? Perfecto, tengo una duda. Ah. Hay que leerse de este libro hasta el capítulo 36 más o menos, ¿cierto? O quizá no. Hasta el capítulo 27. 27. Pero espera, que no se confundan, porque todas las obras de Agustín tienen una doble numeración. ¿Ves que se alcanza a ver que tiene el número romano? No, entonces es el capítulo 13, pero número 20. Entonces, entre paréntesis, en el ensayo tienen que poner ambos números. Tienen que poner, por ejemplo, libro 10º, coma, 13º, coma, 20. Esa es la referencia. No tienen que poner la página del archivo Word, ni tampoco la página de la edición moderna. Todas las fuentes antiguas tienen una numeración estándar, tradicional, digamos, que generalmente se hizo durante el Renacimiento. Y entonces quedó estándar. Y todas las ediciones modernas la respetan, ¿no? Entonces a mí no me sirve porque este no es un artículo como científico que van a publicar. Lo que es útil prácticamente es la referencia tradicional. En este caso, Confesiones 10, 13, 20. Tienen que estar estos 3 números para que se identifique el pasaje. En Platón tiene que estar la paginación de Stephanus, ¿no? Hay que poner Repúblicas, el libro sextos 509b5. ¿Está bien? En Aristóteles hay que poner la paginación de Becker. En la Biblia hay que poner el libro, capítulo y verso. Éxodo 3:14. En Justino hay que poner el número del capítulo y así, los capítulos. Claro, no me sirven los números de las ediciones modernas porque cada edición tiene su paginación, entonces se crea una confusión. Aquí vamos a saltar un poco, porque ya es muy tarde. Esto no es difícil. Memoria de los actos de la memoria. O sea, la memoria que se acuerda de sí misma. Él insiste mucho en eso. Esto es un poco largo, pero no es difícil. Eso lo pueden leer fácilmente. La memoria y los sentimientos. Hasta ahora he hablado de las nociones, o sea, las ideas de las cosas materiales, después las ideas de las disciplinas,
las ideas de los números. Ahora la memoria de los sentimientos. ¿Qué significa recordar un sentimiento? Que evidentemente no es algo que entra por imágenes de cosas externas, es una experiencia interior. Memoria de las cosas ausentes. Memoria del olvido, esa es una página muy famosa, pero fácil, ¿no? Donde él largamente reflexiona sobre qué significa acordarse del olvido, una aparente paradoja, porque el olvido es ausencia de memoria, pero yo me acuerdo que me olvidé algo. ¿Cómo es posible eso, no? ¿Cómo es posible que recuerde el olvido? Significa que no olvidé por completo, entonces también el olvido involucra una parte de memoria. Retomemos de acá, trascender la memoria. Oh, estos títulos yo los pongo entre corchetes porque no son originales. Esa es una trampa que hacen muchos editores modernos. En los libros antiguos ponen títulos y el lector que no sabe piensa que el título es parte del texto, ¿no? El título no es parte del texto, por eso sería más correcto ponerlo entre corchetes, todo lo que no es parte del texto. Leamos entonces el 17, que retoma el discurso de esta ascensión, diríamos, de la mente hacia Dios. No sé si quiere leer a alguien que está conectado para que sea más fácil que se grabe. Yo puedo leer, profesor, si quiere. Ya, excelente. Capítulo 17, trascender la memoria para llegar a Dios. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Punto 26. Grande es la energía de la memoria y algo que me causa horror. Dios mío, multiplicidad infinita y profunda. Y esto es el alma, y esto soy yo mismo. ¿Qué soy, pues, Dios mío? ¿Qué naturaleza soy? Vida varia y multiforme y sobremanera inmensa. Vedme aquí en los campos y antros e innumerables cavernas de mi memoria, llenas innumerablemente de géneros innumerables de cosas, ya por sus imágenes, como las de todos los cuerpos, ya por presencia, como la de las artes, ya por no sé qué nociones o notaciones, como la de los afectos del alma, las cuales, aunque el alma no las padezca, las tiene la memoria. Por estar en el alma, ¿cuánto está en la memoria? Por todas estas cosas discurro y vuelo de aquí para allá y penetro cuanto puedo sin que dé con el fin de en ninguna parte. Tanta es la virtud de la memoria, tanta es la virtud de la vida en un hombre que vive mortalmente. ¿Qué haré, pues, oh tú, vida mía verdadera, Dios mío? ¿Trascenderé también esta energía mía que se llama memoria? ¿La trascenderé para llegar a ti, luz dulcísima? ¿Qué dices? He aquí que he ascendido por el alma hacia ti, que estás encima de mí. Trascenderé también esta facultad mía que se llama memoria, queriendo tocarte por donde puedes ser tocado y adherirme a ti por donde puedes ser adherido. Porque también las bestias y las aves tienen memoria, puesto que de otro modo no volverían a sus madrigueras y nidos, ni harían otras muchas cosas a las que se acostumbran, pues ni aun acostumbrarse pudieran a ninguna si no fuera por la memoria. Trascenderé pues aún la memoria para llegar a aquel que me separó de los cuadrúpedos y me hizo más sabio que las aves del cielo. Trascenderé, sí, la memoria, pero ¿dónde te encontraré, oh tú, verdaderamente bueno y suavidad segura? ¿Dónde te encontraré? Pues si te hallo fuera de mi memoria, olvida, Perdón. olvidado me he de ti. Y si no me acuerdo de ti, ¿cómo ya te podré encontrar? Sí. Primero una notita de traducción.
esta traducción conserva algunos latinismos, o sea, traduce como un poco antigua. Yo la encuentro buena en general. Bueno, y tiene la gran comodidad que está en Word y uno la puede corregir. Entonces, a veces usa en español palabras que son latinas, pero que en castellano tienen un matiz un poco diferente. Aquí, por ejemplo, horror es la palabra original, en latín está horror. Solo que horror para nosotros no tiene como el mismo peso. Horror para nosotros es algo siempre negativo. ¡Qué horror! No, pero aquí claramente eso no causa algo negativo, es más bien, claro, algo positivo. Es un impacto, me causa un impacto, me causa una maravilla. Me maravillo de eso, habría que corregir eso. Me causa... Es como esa dualidad de palabras de temor y temblor. Claro, temor y temblor. Podríamos traducir con impacto. No sé si se usa eso, me causa maravilla. Me causa maravilla. Bueno, después de una cierta época empecé a tomar la costumbre de escribir en otro color lo que corrijo. Si encuentran una palabra en azul, significa que está corregida de la traducción. ¿Ah? Estupor. ¿Cómo? Estupor. Sí, mejor estupor. Estupor. Y la otra es virtud. ¿Qué significa? Que también aquí está transponiendo simplemente virtus en latín, pero virtus no es como exactamente lo mismo que virtud. ¿Qué significa virtus en latín? ¿Cuál es el significado básico de virtus? Como valentía, virilidad y las virtudes... De virilidad, ¿cierto? Es el origen, pero de eso tiene un significado como más general. Por ejemplo, la virtud de una planta, la virtud de la... Ah, ya. Su función, como su... Su poder. Tanto es el poder, no tan grande es el poder de la memoria. Porque virtud para nosotros tiene un significado ético. Básicamente lo usamos como en ética. Claro, no sé que hablamos de la virtud de las plantas, pero es como más... claro, se refiere más bien al poder. Algo como metafísico, el poder, como la capacidad de la memoria. El poder de la vida en un hombre que vive mortalmente. ¿No? Bueno, esos son los típicos juegos de palabras de Agustín, que era maestro de retórica. No tanto es el poder de la vida en un hombre que vive mortalmente. ¿No? Pero siempre tienen estos juegos de palabras una profundidad filosófica. Claro, es una vida muy poderosa, a pesar de que el hombre es un ser mortal, ¿no? Bueno, es un ser mortal y por lo tanto no tiene la vida en esencia, ¿no? Por eso está diciendo aquí algo importante cuando dice: ¿qué haré pues, oh tú, vida mía verdadera, Dios mío? Ese es el tipo de cosas que uno cuando las lee sin tener como el enfoque filosófico, como la ampolleta prendida en eso, dice, bueno, esa es una frase poética, vida mía, etc. Pero no, esta es una frase, por ejemplo, que tiene un peso metafísico. Vida mía verdadera, significa que Dios tiene la vida verdadera en esencia, la vida en sí. ¿Se acuerdan que cuando Justino decía que estaba equivocada la demostración platónica que decía que el alma es inmortal porque es vida? Y Justino dice en el diálogo, no es exacto decir que el alma es vida, porque el alma llegó a existir. Entonces ella no tiene la vida en esencia, no tiene la vida por sí misma, no tiene la vida en sí, para decirlo en términos platónicos. Dios tiene la vida en sí. Aquí él está expresando lo mismo, ¿no? Dios, vida mía verdadera, significa que él tiene la vida verdadera, la vida en sí, y por lo tanto puede participársela al alma. Dice Agustín que el alma es vida del cuerpo, pero que Dios es vida del alma. O sea, el alma es el principio, sí, que vivifica el cuerpo, pero no es un principio absoluto, necesita participar de la vida. Y bueno, aquí evidentemente el itinerario es cognoscitivo, cómo se llega a conocer eso, o sea, cómo se llega en el fondo a la noción de Dios, digamos, a buscar lo que hay de Dios en el hombre, en la memoria,
que está de algún modo en la memoria, pero la transciende. O sea, esa es como un poco la paradoja. Tengo que buscarlo dentro de mí, pero al mismo tiempo es algo que me transciende, ¿no? No es que esté dentro de mí porque sea algo subjetivo mío. Los lectores, por ejemplo, que han leído esto desde la óptica como moderna, subjetivista, cuando Agustín dice, estás dentro de mí, y lo interior, eso de la interioridad, etcétera, etcétera, han dicho, Agustín, entonces anticipado, es un moderno, qué bonito, es un moderno, porque ha anticipado nuestras ideas, el típico mecanismo de ver las ideas de uno, ¿no?, dentro del texto, que las palabras, como son ambiguas siempre, ¿no? Digamos, pueden teóricamente permitir, ¿no? Han dicho, es el primer subjetivista, porque habla de la interioridad. Entonces confunden interioridad con subjetivismo. No, y aquí está diciendo precisamente lo contrario, si uno lee todo el discurso, ¿no? Está diciendo que uno busca a Dios dentro de la memoria, pero para ver su trascendencia. O sea, está en la interioridad, pero al mismo tiempo es trascendente. Y eso, claro, causa asombro, es como una paradoja. Está dentro de mí, pero dentro de mí no es parte de mí. No es una emanación mía, no es una proyección mía, como dirán los modernos. Es que Dios es una proyección mía. Pueden decir eso muchos modernos, porque no han profundizado esta filosofía. Entonces, no, digamos, le faltó este paso, que no es un paso fácil, no es para nada obvio. No, lo más obvio a primera vista no es decir, si está dentro de mí, si está dentro del sujeto, entonces es subjetivo. Pero podría no ser así, y hay motivos de peso que él da, ¿no?, para mostrar que no es así. Está dentro del sujeto, pero no por eso es subjetivo. O sea, no por eso es una emanación del sujeto, una proyección del sujeto, ¿no? Trascender, entonces se tiene que entender como si hay un espacio, algo que trasciende ese espacio es algo que está dentro de ese espacio, pero además afuera. No hay algo que solo está fuera de ese espacio. Pero hablando de Dios, Dios aparece dentro del espacio, pero no solo está dentro del espacio, sino fuera también de eso. Ese espacio siendo el sujeto. Claro, sí, pero yo creo que precisamente engaña la metáfora del espacio, aunque en cierto modo es inevitable porque necesitamos estas metáforas, ¿no? Entonces decimos dentro de mí, interior, exterior, pero cuando utilizamos estas metáforas, siempre tenemos que mentalmente corregirlas sabiendo que no indica todo esto un espacio. Cuando se dice que Dios está dentro de mí, no significa que Él sea un líquido que se mete dentro de una botella. Bueno, digamos, por lo cual, por ejemplo, podría haber una parte que llena la botella y otra parte podría trascender. Yo podría decir que intento meter el océano en una botella, digamos, la botella se llena, pero el océano trasciende porque está también más allá. Pero el océano es una cosa material, es una cierta cantidad de agua que se puede repartir. Una parte está dentro de la botella, otra parte fuera. Aquí, en cambio, no hay materialidad. O sea, cuando se dice que Dios está dentro de mí, lo que se quiere decir en realidad es que yo puedo percibir esta noción. Yo puedo llegar a la percepción de esta esencia, de esta noción. Pero eso no es un proceso equivalente a algo que materialmente entra dentro de algo. De este error, yo diría pecado original, me atrevería a llamar, de este pecado original provienen la mitad de los errores de la filosofía, en términos de teoría del conocimiento, que es donde arranca la filosofía. Hasta el día de hoy se debate interminablemente sobre, por ejemplo, el problema de la relación entre las cosas dentro de mí y las cosas fuera de mí, el famoso problema del mundo exterior, ¿no? Todo este problema del mundo exterior no va a poder ser nunca resuelto mientras yo no corrijo esto que es una metáfora y no me doy cuenta que el mundo que yo entiendo no es exterior como algo que esté externo y que yo tenga que entonces tener un certificado de aduana que lo haga pasar por una puerta, que entre, entonces que necesite entrar como con un pass, ¿cómo se llama el pass? Ese COVID que uno tiene para entrar. Profesor, Un proceso que esencialmente no es espacial. Espera que hay otra mano aquí levantada. Bueno, entonces, ocupando lo que usted explicó, está el concepto y está el referente del concepto. Sí. El concepto está en nuestra subjetividad.
el referente, que es Dios en este caso, está dentro de la subjetividad en alguna forma? ¿O solo está Tiene que- fuera de o sea, tiene que estar dentro de mí, pero entendiendo esto en el sentido de que yo lo percibo, yo capto ese concepto. Ah, pero entonces ahí igual Yo puedo decir que está dentro de mí, pero repito, es útil al comienzo utilizar este lenguaje, como cuando yo digo, ahora voy a meterles dentro de la cabeza el triángulo equilátero. ¿Cómo lo hago para meterles a ustedes dentro? Digamos, ¿cómo entra dentro de la cabeza de ustedes el triángulo equilátero? ¿No? ¿Cuál es la puerta de entrada del triángulo equilátero? No, digamos, no de este, porque yo podría hacer un triángulo equilátero de acero inoxidable y meterlo dentro de la cabeza. No sería muy agradable. Podrían meter, pero el concepto abstracto, digamos, la esencia abstracta del triángulo equilátero, cuando yo digo que está dentro de mí, ¿qué quiero decir? Bueno, pero entonces, cuando uno dice que Dios está dentro de uno, es que se generó en uno la noción del referente, que en este caso Dios. Pero Claro. en cuanto a una posición metafísica, Dios está de alguna forma dentro, no el concepto. Dios mismo está de alguna forma dentro de los sujetos. ¿Qué es lo que dice acá Agustín? O sea, lo que él trata de mostrar es mostrar primero la paradoja de que en el fondo no puede entrar, cuando se habla de, digamos, de nociones, ¿no? Las nociones realmente no pueden entrar dentro de nosotros como entra algo material. Bueno, y en eso él hace la primera como distinción básica en los capítulos anteriores, porque cuando, por ejemplo, una imagen entra dentro de mí, yo puedo decir que de algún modo misterioso, no se sabe bien cómo, pero hay una causalidad, que unos rayos de luz parten de esa silla, entran efectivamente dentro del ojo, los rayos de luz, ¿no? De ahí misteriosamente se transmiten al cerebro. Misteriosamente, todo esto sigue siendo misterioso hasta el día de hoy, ¿no? Se debate mucho sobre cómo eso realmente es posible, pero bueno, el hecho es que yo veo una silla roja y algo de eso tiene una causalidad exterior, algo efectivamente entró dentro de mí, ¿no? Pero, en cambio, el contraste neto es cuando yo te pregunto el concepto abstracto de silla. ¿Cómo entró? Porque esa silla no se identifica con la noción abstracta de silla. Esta es una silla única y particular de un cierto color, ¿no? Y resulta que yo la llamo silla con la misma palabra con la cual llamo muchas sillas diferentes. Incluso la llamé antes de que existiera, antes que se inventara la silla, alguien la inventó, o sea, estaba en la mente antes de aparecer en el mundo físico. Entonces, claramente está en la mente sin haber entrado. ¿Cuál es la puerta? ¿Por dónde entró? Bueno, y más fácilmente, cuanto más se procede en la abstracción, más fácilmente se ve la paradoja de esto. ¿Cómo entró dentro de mí el triángulo equilátero? Porque el triángulo que yo dibujo en la pizarra no es la esencia abstracta del triángulo equilátero, es un mero signo con el cual yo puedo, claro, escribir la figura, pero no es la esencia es una definición abstracta, que no tiene figura. La definición abstracta no tiene figura, digamos, la figura participa de la esencia, digamos, a la figura se le aplica esa noción abstracta, pero la figura material no es la noción abstracta, es algo metafísicamente diferente. ¿Cómo llegó a la mente? Profesor, ¿Cuál es la puerta? Digamos, es la paradoja que él va analizando en todo este libro. ¿Sí? que una vez un profesor de física, hablando de estos temas respecto de la divinidad de los ángeles y de Dios, etcétera, él hablándolo desde una perspectiva muy pragmática, muy física, decía que los seres, que podían haber seres que estaban en dimensiones, que tenían más dimensiones que otros seres. Entonces, por ejemplo, un ser de 3 dimensiones ve todo lo que le pasa a un ser de 2 dimensiones y uno de 4. Nosotros con 4 dimensiones podemos recorrer un objeto porque tenemos el tiempo suficiente para orbitar y dar la vuelta y ver el objeto de 3 dimensiones y verlo completo. Ahora, si hay un dibujo de 2 dimensiones, por ejemplo un Pac-Man o un dibujo, sencillamente, si yo dibujo una persona de papel, en un papel,
y yo le hablo a ese dibujo, y si estuviera hipotéticamente vivo, ¿desde dónde él escucharía que viene la voz? No lo escucharía desde arriba, porque él no tiene, o sea, él tiene el arriba que es bidimensional sobre su línea, que es su cabeza, pero ese frente a él no lo tiene, no tiene esa dimensión. Entonces, ese ser vivo dibujado, si yo le hablo, él va a escuchar en su interior y en su exterior, y sobre todo en su interior va a sentir la vibración de mi voz en todos lados. Entonces, él decía, cuando Dios nos habla, las personas suelen registrarlo como que me habló desde adentro, porque te está hablando desde una dimensión, porque tiene más dimensiones que tú. Entonces, él puede verte desde más lados porque tiene lados que tú no tienes. Asimismo, un dibujo de 2 dimensiones le faltan lados que yo o usted o cualquier persona sí tiene. Entonces, hay lados que le faltan al ser material, desde el cual un ser espiritual puede hablarle y nos va a saber si le está hablando desde dentro o desde dónde. Porque si yo le hablo al ser de papel, va a vibrar todo el papel. Todo el papel va a vibrar, pero él no va a tener el frente, no me va a poder mirar de frente porque no tiene esa dimensión. No sé si se entiende un poco la analogía. Sí, es una analogía interesante, sí. No, nunca la había escuchado. Sí. O a lo mejor la había escuchado y la había olvidado, la memoria del olvido. Pero sí, es interesante, claro. Es como algo que viene, digamos, de una dimensión diferente a la dimensión espacial. Y no es, claro, nuestro conocimiento de algún modo parte de la experiencia de lo sensible, y por lo tanto después estas nociones siempre tienen que expresarlas con metáforas que vienen de lo sensible, ¿no? Entonces, claro, decimos está en mi interior, porque tenemos que usar una metáfora de algún modo, ¿no? Pero, claro, eso después hay que corregirlo entendiendo, es como, claro, un ejercicio en este sentido de afirmar algo primero en positivo, pero en forma imaginativa, y después quitarle la imagen y ver solamente digamos, la noción en sí. Parece que ya nos van a echar, ¿no? ¿Ya estamos en la hora? Sí, ya estamos en la hora. Ah, ya. Ya, bueno, al menos alcanzamos a leer un capítulo. Bueno, entonces en esto está fundada esta paradoja. Claro, ¿dónde te encontraré? O sea, claro, este dónde evidentemente no hay que tomarlo en un sentido físico, ¿no? De algún modo está en mi memoria, pero hay que ver por qué no es como una parte de mi memoria, no, tiene que estar en mi memoria, pero en el sentido que después mostrará que transciende a la memoria. Bien. Profesor, Lean con mucha atención todos estos capítulos que siguen del 18 al 27. solo si la respuesta puede ser corta, si no para la próxima clase. Memoria hay que entenderla como memoria, como la entendemos nosotros, y a la vez como consciente, como algo que es conscientizable. No necesariamente consciente, no. Memoria es todo lo que está como en este depósito, en este disco duro, pero que no necesariamente es consciente. Claro, puede haber algo que está inconsciente. Claro, a eso se refiere cuando habla de la memoria del olvido. Puede que sea algo de lo cual no estoy consciente. Bueno, y de hecho, claro, esa pregunta es útil porque precisamente Dios, ¿no?, finalmente se descubre como aquello que estaba antes, pero de una manera que uno no lo sabe, inconsciente, hay que buscarlo, pero no pudo entrar, por decir así, desde fuera al alma, entonces tenía que estar de antemano. Estaba de antemano, pero de una manera que era inconsciente. Pero no sé qué dijo que teníamos que leer hasta el capítulo 27, pero mi pregunta era justamente porque en el programa sale hasta el 36. Ah, claro, el problema de la doble numeración. Ah, no, pero sale Porque libro 10. es del 1 al 27. o sea, 36. Claro, porque es 27. Sección filosofía. El 36 está en romano. Sí. Se refiere Claro, al capítulo, se refiere 27 al- romano. Ah, no, 38. 38. 27, 38. Pero de los números. Ah, pero aquí también hay una marca. Hasta aquí selección.
Ah, ya, genial. Porque aquí como que termina como este itinerario de la mente y después pasa a la parte autobiográfica, pasa a decir cuáles son sus problemas, su situación espiritual, que igual es interesante, pero es un tema más, claro, más diríamos espiritual, autobiográfico, menos filosófico. Sí, sí, igual lo pueden leer con mucha facilidad, ¿no? La parte densa es esta. ¿No? Tengo una última duda. ¿Se podría decir que Dios está dentro de nosotros en cuanto nosotros tenemos alma y el alma participa en... Si el alma es vida, participa en la vida en sí, que es Dios? O sea, ¿podría decir que nuestras almas son partes de Dios que tenemos dentro? No. Porque precisamente lo que él va a evidenciar es que si bien sí se puede decir que el alma participa de Dios, pero hay que distinguir dos participaciones que son netamente diferentes. Una es la participación subjetiva. Siempre la distinción básica es esa. Perdón, 30 segundos. Hay una participación subjetiva por la cual el alma como sujeto, como criatura, se asemeja a Dios, está hecha a imagen de Dios. Pero hay una participación objetiva, nocional, por cuanto en el alma aparecen nociones que objetivamente rendían a Dios. O sea, la noción de Dios no es lo mismo, igual que la noción de triángulo equilátero, todas las nociones no son emanaciones del alma. El alma las percibe, las capta, pero las nociones tienen una calidad metafísica diferente. Se predican de las nociones como tales, cosas que no se predican del alma, partiendo por la eternidad. Las nociones son eternas. El triángulo equilátero es eterno. Por eso Platón decía, hay otro mundo donde están estas cosas eternas. No porque él inventaba poéticamente otro mundo, sino porque hay un preciso razonamiento metafísico. La noción del triángulo equilátero es eterna. Tú le puedes poner una bomba, no la vas a destruir. La noción del triángulo equilátero es inmutable. Y el alma es mudable. Entonces hay que distinguir el sujeto creado, mudable, inteligente, de la entidad inteligible, que está dentro de mí, pero no como una parte de mí. Está dentro de mí porque yo la capto, pero la capto como algo objetivo, como algo que no depende de mí. Yo sé que me voy a morir y el triángulo equilátero va a seguir ahí. Nadie lo puede matar, ¿no? Alguien podrá tener que redescubrirlo, pero cuando lo redescubra, eso no tendrá nada que ver conmigo. Es una cosa totalmente... Tiene una realidad en sí. Auto es algo auto, es un auto, como le pone Platón, ¿no? Es un auto, o sea, algo que existe en sí, que no depende de mí, ¿no? Ese es como el corte básico. Y claro, violar ese corte, precisamente yo digo que es el pecado original que después lleva a todos los otros errores. Porque si yo confundo lo subjetivo ahí con lo objetivo, confundo lo temporal con lo eterno. Entonces mezclo dos planes y todo el resto se confunde. Todo el resto del sistema, diríamos, después no hay cómo arreglarlo. Bien, lamentablemente aquí nos van a echar. Así como ven, en una hora se alcanza apenas a empezar la conversación. Entonces vamos a tener que terminar con esto la próxima vez y después yo creo que el resto pueden ser preguntas porque los libros de la Ciudad de Dios son más fáciles de leer uno porque son como más sistemáticos. Sería ideal que no empezaran a leer esos libritos, son cortos, pero son útiles. La Ciudad de Dios son solamente algunos libros. No, sí, pero el libro no. El libro es largo, pero la selección es corta y muy útil porque sistematiza los conceptos. Vamos a parar entonces la grabación. Chao, que estén bien. Chao. Ahora no sé cómo cerrar el... Aquí, aceptar. Finalizar. Yo no sé qué le